Minutos. Hoy el tema también que ha estado marcando la agenda de Perú y de otros países ha sido lo que ha ocurrido en Ecuador, que es justamente que el presidente Guillermo Lasso en un mensaje anuncia que disuelve la Asamblea Nacional, anuncia que va a gobernar por un periodo de 6 meses y que tras ello van justamente a elecciones generales. Lo que él activa se llama muerte cruzada, ¿no? Muerte cruzada, que significa, en resumen, en una sola palabra, en una sola oración, nos vamos todos y en 6 meses nuevas elecciones. Se lo permite a la Constitución de Ecuador, a diferencia de nuestro país. Conversamos de ella con Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática de Ecuador. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad, mi estimada Joana. La saludamos desde acá, desde Ecuador, y gracias al espacio de RPP Noticias por esta oportunidad de comentarles lo que realmente está pasando en nuestro país. Joana, ¿consideras que ha sido, digamos, la mejor decisión o cómo ha sido tomada esta decisión del presidente Guillermo Lasso y cuál es el ambiente que se vive no solo en la Asamblea, sino también como país en estos momentos? Bueno, sabemos que esta decisión del presidente Guillermo Lasso también iba a generar caos e inestabilidad, pero sabíamos que peor era el escenario de una destitución de un presidente cuando algunos ya se habían sentado en algunos ministerios, repartiéndose los sectores estratégicos y simplemente viendo por sus intereses. El día domingo, esta Asamblea Nacional nos demostró cómo se venden por prebendas, cómo están interesados a entrar al reparto, al poder, sin haber ganado unas elecciones. En esta oportunidad, esta muerte cruzada le devuelve el poder a la ciudadanía para que puedan elegir a sus mandantes, para que puedan elegir a sus representantes y sobre todo para que tengamos la oportunidad de cambiar la historia, de que este gobierno indolente se vaya a su casa, pero también esta Asamblea Nacional representada por lentejeros, representada por violadores, por diezmeros, por corruptos, se vaya a su casa y no vuelva nunca más. El pueblo ecuatoriano sabrá elegir, el pueblo ecuatoriano podrá en este momento tomar una decisión, y estos días difíciles serán culpa del correísmo, del Partido Social Cristiano, que lamentablemente no tienen una agenda país. ¿Y cómo se va a gobernar en estos próximos meses, Joana? Te lo pregunto y recordando también un poco porque a lo que se le acusa al presidente Guillermo Lasso es de peculado, es decir, que hubo contratos en la gestión anterior, para ser exactos, contrato de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana con un grupo internacional, Amazonas Tankers, que era la renta, el alquiler de buques petroleros, que estas firmas, estos contratos ya estaban, pero cuando ingresa Guillermo Lasso a la presidencia, él, pese a tener la información, esto es lo que se dice, ¿no? Pese a tener la información de las irregularidades, continúa con estos contratos. Entonces la pregunta es, los próximos 6 meses, ¿qué tipo de gobierno se va a dar en Ecuador? Bueno, nosotros hemos aclarado este proceso. Hay que recordar que esta solicitud de enjuiciamiento político, que previo necesita un dictamen de la Corte, había descartado 2 casos de peculado y había solamente admitido había admitido este tema de peculado y había admitido 2 por concusión. En este tema de peculado, un tema bastante flojo, que ingresa flojo a la Asamblea Nacional, y sobre todo que los mismos interpelantes de estos 2 partidos políticos previamente habían aprobado un informe desde la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, aduciendo que no podía darse por terminado este contrato porque causaría o generaría grandes perjuicios económicos. Y con los votos con los que se aprobó fueron justamente con estos de aquí. Hay que recordar que no se firmó en el gobierno de Guillermo Lasso este contrato, que fue en el gobierno de Moreno, que no hubo un nuevo contrato, y que era justamente en el informe de la Contraloría, que tampoco determinaba que debía darse por terminado, sino que daba recomendaciones para poder superar las pérdidas económicas. Luego de que se acatan estas recomendaciones, esta empresa comenzó a generar 50 millones más, cuando en los gobiernos anteriores estaba perdiendo cerca de 150 millones. Joana, mi pregunta iba ligada un poco a cómo van a gobernar, porque hay declaraciones del abogado de Guillermo Lasso en el que dice que él se puede presentar a una reelección, es decir, podría continuar siendo presidente y completar el tiempo de mandato que le falta, que estamos hablando de tan solo 2 años. ¿Qué opinan respecto a ello o cuál es la sensación en estos momentos en la Asamblea?
El gobierno de Guillermo Lasso está muy desprestigiado, no tiene apoyo popular, no tiene ese apoyo de la ciudadanía. En este momento lo que el Ecuador necesita es una nueva opción, es que podamos crear una gran concertación nacional entre todos los actores políticos y no actores políticos, entre la ciudadanía, entre los jóvenes, hombres y mujeres, que podamos unirnos, que podamos... Pero no hay una prohibición para su postulación. No hay una prohibición, incluso cualquiera puede hacerlo. Los asambleístas que se reeligen no se los tomará, como tampoco el presidente, como un nuevo periodo, sino como un respaldo de su gestión. Eso establece nuestra normativa y por lo tanto... Y la ciudadanía, Johanna, en estos momentos, las calles, el flujo, digamos, de respuesta de Ecuador, ¿cuál es? En este momento la ciudadanía está bastante tranquila, la ciudadanía creo que ha tomado esta decisión como algo positivo cuando tenemos una asamblea muy desprestigiada con un 96% de rechazo, tenemos un gobierno también con un alto índice de rechazo y lo ven como por fin la Asamblea Nacional y el gobierno se van a sus casas respectivamente. Esperemos que aquellos que quieren aferrarse al poder no comiencen a generar caos, no llamen al caos al país y que permitamos estos 6 meses que podamos tener un proceso de transición y vamos a estar vigilantes a que el presidente no emita ningún decreto que sea contrario a los derechos de las grandes mayorías. Y la cifra, Johanna, de desaprobación también es tan alta, así como es al presidente Guillermo Lasso, es también a la Asamblea, al Congreso. Sí, tenemos un 96% de rechazo y cómo no, si por ejemplo hace unos días atrás se denunciaba a la asambleísta Vilma Andrade por diezmos, se denunciaba al asambleísta Peter Calo, representante de la CONAIE, por haber violado a una joven de 19 años. Se intentó, por ejemplo, personalmente presenté uno de discusión a un asambleísta por estar pidiéndole diezmos a su equipo de trabajo y los asambleístas del correísmo lo salvaron de su destitución. Y solo lo último, Johanna, para tener una idea clara de cuál es el panorama en Ecuador en estos momentos. Un despliegue mayor de agentes de seguridad en la asamblea, en algunos puntos específicos que podrían ser vulnerables ante esta situación. Muchos asambleístas habían mencionado, bueno, no muchos, algunos de ellos habían mencionado en los medios de comunicación que no iban a acatar la decisión de muerte cruzada y que iban prácticamente a comprar colchones y a dormir dentro de la Asamblea Nacional. Creo que ese es un mensaje de la muestra de la fortaleza de las instituciones. La Policía Nacional como los militares solamente están cumpliendo con su deber, que es lo que les corresponde. Tampoco podemos desplegarles un tipo de responsabilidad a ellos. Cumplen con lo establecido a través de quienes dan órdenes en las instituciones. Perfecto. Y es lo que corresponde en estos momentos luego de una muerte cruzada. Muchas gracias, Johanna Moreira, por tu tiempo, asambleísta justamente de la Izquierda Democrática de Ecuador, contándonos no solo el panorama como respuesta desde la Asamblea, sino también desde la ciudadanía. 12 del mediodía con 34 minutos, actualizamos la información en los titulares y volvemos. Esto es La Rotativa del Aire.